Hola, que el Señor les bendiga, les saludo en el amor del Señor. Les habla desde acá de La Serena su hermano en la fe, David Santana León. Y saludo a todos mis hermanos que estuvieron con nosotros en los discipulados y aquellos que están tomando ahora eh, la primera, segunda y tercera unidad de los discipulados. Saludamos a nuestro hermano de allá de Conce, de Santiago, de La Serena, de Los Lagos, y a todos los que se van a interesar y tomar estos discipulados, que lo hemos hecho para el crecimiento de cada creyente y poder tener una mayor entrega de nuestras vidas para la obra de Dios. Eh, en este video quiero comentarle un poco sobre el discipulado, de qué trata el discipulado, qué es el discipulado, los beneficios que tiene el discipulado para los creyentes. Entonces, ¿qué es el discipulado? Quizás alguna vez escuchaste o escuchó qué es el discipulado. La definición del discipulado es una relación comprometida donde un discípulo más maduro ayuda a otro discípulo de Jesucristo a llegar a ser más como Cristo. Entonces, vemos que el discipulado consta en que un creyente maduro toma a un creyente nuevo y se compromete a ayudar a ese creyente nuevo para que sea más como Jesucristo, entendiendo y obedeciendo la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo y así reproducir su vida en otros. Entonces el discipulado ayuda al que el creyente pueda ser más como Jesucristo, obedeciendo y entendiendo la palabra de Dios, para que después él pueda discipular a otros, reproducir su vida en otros. Y vamos a ver un poco a la luz de la palabra de Dios en relación al discipulado, que se encuentra en Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Que esta palabra es muy conocida, se conoce como la Gran Comisión o el Gran Mandato. Voy a leer este pasaje bíblico en la versión eh, internacional. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, el contexto de este mensaje es que Jesús había sido crucificado, resucita al tercer día y se aparece a sus discípulos. Entonces, en este contexto le está hablando Jesús. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces vemos acá este pasaje que quizás es la expresión más clara en toda la Biblia sobre el discipulado, en que Jesús les da una ordenanza, y acá en este pasaje bíblico vemos dos verbos, vemos el verbo imperativo y el verbo gerundio. ¿Qué quieren decir esos dos verbos? El verbo imperativo se refiere a que es una orden, es una ordenanza inexcusable. No nos podemos excusar al al recibir esta ordenanza de Jesús mismo. Entonces, el verbo imperativo se refiere a una orden inexcusable, una demanda inexcusable de Dios para sus discípulos, porque vemos en el contexto que Jesús no le habla a todas las personas. Este pasaje bíblico Jesús le está hablando solamente a sus discípulos.
Y el verbo gerundio se refiere a que eso es un trabajo que se va haciendo de manera constante. Es decir, que a medida que yo voy caminando, voy trabajando. A eso se refiere el verbo gerundio, que es una labor que está en ejercicio siempre. Entonces vemos que Jesús le dice a sus discípulos, vayan por todo el mundo y hagan discípulos. La gran comisión enseña eso, en que nosotros como creyentes tenemos que ir y hacer discípulos. Pero acá pasa quizás un gran problema, que se está haciendo la gran comisión, pero no se está haciendo de manera completa. Y me hago cargo de lo que estoy diciendo. Y es solamente un pensamiento que tengo yo. Quizás usted puede pensar de manera contraria. ¿En qué? En que se está yendo a predicar la palabra de Dios, sea de manera de una prédica en la calle, persona a persona, de manera de campaña evangelística, que eso es lo que se debe hacer, de ir y predicar la palabra de Dios. Ese es el primer paso de la Gran Comisión. Y ahí no termina la Gran Comisión. La Gran Comisión, el segundo paso es enseñar, discipular, fundamentar, capacitar a ese creyente nuevo para que pueda ser discípulo. Entonces, cuando un creyente se entrega a Jesús, después tiene que venir una persona madura, una persona que tiene fundamentos bíblicos, tomarlo, comprometerse con ese creyente nuevo y discipularlo. Entonces, eso es la gran comisión. No es solamente ir y predicar, sino que también, como dice la palabra, dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Cuando les enseñamos al creyente todo lo que Jesús, lo que su palabra nos enseña, en ese paso estamos formando discípulos. Entonces, en palabras resumidas, eso es el discipulado. ¿Qué beneficios tiene en un creyente que ha sido tomado y se le ha entregado un discipulado o se le ha capacitado con enseñanzas bíblicas para que él pueda conocer qué es lo que Jesús nos pide a nosotros como discípulos? Una cosa es que yo crea en Jesús y sea subjetivo y crea lo que yo pienso del Evangelio, y otra cosa es ser objetivo en lo que Dios pide, lo que Jesús pide a sus discípulos. Entonces, ¿qué beneficios tiene un creyente, sea maduro, sea joven, sea nuevo en la obra de Dios? ¿Qué beneficios tiene un creyente que ha sido discipulado? Solamente voy a dar 3 puntos. El punto número 1 es que estará bien fundamentado y arraigado en la palabra de Dios. Ese es el punto número 1, que estará bien fundamentado y arraigado en la palabra de Dios. Por ende, no andará como las olas del mar. No será engañado por otras doctrinas o enseñanzas no bíblicas. ¿Qué pasa? Esto lo voy a hacer como una manera de ilustrar un poco. Muchos conocen lo que es la pesca deportiva. ¿Qué es la pesca deportiva? Es cuando los pescadores, valga la redundancia, salen a pescar, están con su pesca, con su caña, y pescan un pez, y cuando ya lo toman, lo vuelven a echar al mar. Eso es pesca deportiva.
Y eso es lo que está pasando hoy en día con muchas personas creyentes, que salimos a predicar, Dios abre el corazón de las personas y se hacen creyentes y los dejamos solos. Y es como la pesca deportiva, los tomamos y los volvemos a soltar y que sigan su caminar solos. Y eso no es la labor. Esa no es la labor. La labor es cuando Dios a nosotros nos entrega a un creyente y cuando salimos a predicar, porque la predicación tiene poder. La predicación tiene poder porque a través de la predicación Dios salva a aquellos que oyen. Y Dios abre su corazón. Entonces cuando Dios produce eso tan hermoso en las personas nuevas, la responsabilidad de los discípulos es enseñar a ese creyente nuevo para que pueda tener, para que sea un buen discípulo. Jesús en un momento, cuando estuvo en la tierra, dice la palabra de Dios que habían unos judíos que habían creído en él. Entonces, Jesús les dice a estos judíos, le dice, si ustedes hicieran mi voluntad, serán verdaderamente mis discípulos. Y así pasa, hoy en día hay muchos creyentes, pero no están siendo discípulos, porque no se le ha enseñado, no se le ha tomado. No digo que es responsabilidad de ellos, ni de sus pastores o de aquellos que los tienen a cargo, pero sí la responsabilidad primeramente es de aquellos que Dios le entregó esos creyentes. ¿Para qué? Para que ellos lo pudieran capacitar. Entonces el punto 1, el beneficio del discipulado hace que ese creyente esté bien fundamentado y arraigado en la palabra de Dios. Entonces no andará como las olas del mar, de aquí para allá, no será engañado por cualquier tipo de doctrina o enseñanza. El punto número 2, el beneficio, será un fiel discípulo y estará capacitado para toda buena obra. Por ejemplo, estará capacitado para poder discipular a otro. Y eso es lo esencial. Por ejemplo, en nuestras iglesias, a nivel nacional o internacional, ¿cuántos de nuestros pastores pueden contar con creyentes que el pastor les puede decir, hermano o hermana, vaya y disipule a este hermano? Cuán honrado es aquel pastor que puede contar con aquellos hermanos en que él tiene esa seguridad de que ese creyente, ese hermano va a poder discipular a otro con buenos fundamentos bíblicos para que ese creyente se fundamente y se arraigue en Jesucristo. Bienaventurado es aquel pastor que tiene aquellos hermanos y que él ha capacitado o ha discipulado. Estará dispuesto a negarse y entregarse por la obra de Dios. Y el punto número 3, y con esto termino, será un discípulo maduro. Será ejemplo para los creyentes en conducta, fe y amor. Entonces, en resumen, el discipulado ayuda a ser discípulos, como Jesús quiere, como Él pide. Animo a todos mis hermanos que están comenzando a tomar los discipulados que hemos hecho y que Dios les fortalezca para que sean fieles discípulos de Jesucristo, puedan ser un buen aporte en sus iglesias locales y que el Señor les bendiga a todos. Dios bendiga tu vida y puedas seguir creciendo en madurez, puedas seguir creciendo en la palabra de Dios y puedas ser un fiel servidor en tu iglesia local. Así que el Señor te bendiga y saludos, bendiciones.